Hola, soy Julieta Manríquez, bienvenidos a Matemáticas en la Finis. En este video nos toca hablar acerca de las curvas de nivel, pero creo que es necesario, antes de entrar al tema en sí, hablar sobre las gráficas de las funciones de dos variables. ¿Ya? Entonces comencemos por esa parte. Vamos a partir con un ejemplo, creo que es lo más cómodo. ¿Ya? Dada, suponga usted, una función que va de R2 en R, que no se nota ahí, ¿cierto? Por z igual, obvio, f de x, y vamos a colocar una muy conocida y muy simple, ¿ya? La función z igual x cuadrado más y cuadrado. Entonces, si yo quisiera, me voy a adelantar, pedir la curva de nivel para esta función, para un cierto nivel, ¿ya? Para una cierta altura, llamémoslo de alguna manera, yo necesito, en el fondo, decirles que lo que estoy buscando es un corte a la gráfica. Entonces, ¿cómo me dirá usted qué voy a cortar si ni siquiera sé cuál es la gráfica? Por eso digo que primero hay que partir por ese lado, para que usted se lo imagine. Entonces, a mí me interesa graficar esto. ¿Cómo es la gráfica de una función de dos variables? Entonces, recuerde que dijimos que ahora teníamos de entrada dos variables y de salida una. O sea, estamos trabajando en el fondo con dos independientes, una dependiente, un total de tres variables. Por lo tanto, mi gráfica ahora son puntos X como ahí, como a Z. Por ejemplo, si yo pido cuánto es f de 1,2, usted obviamente lo va a colocar aquí y tiene el valor de z asociado. Si le pido f de 0,0, usted lo calculará y dará 0. O sea, usted aquí está formando, ¿cierto? Ya no pares ordenados porque son ternas, ¿ya? Entonces, el 1,2 va asociado con el 5. El 0,0 va asociado con el 0. Y así tengo una infinidad de puntos que yo tengo que graficar y el conjunto de puntos es la gráfica. Entonces, ¿cómo sería esto? X y Z. Uno en general, cuando quiere graficar 3D, escoge el XY y lo coloca como si fuese un plano horizontal. Y el Z como si fuese, digámoslo, altura. La verdad es que aquí no puedo hablar de altura o no puedo hablar de un cierto orden porque este monito se puede girar como uno quiera. Alguien podría haber puesto YXZ o XYZ para acá, ¿ya? O sea, en verdad el orden lo coloca uno. El punto está en que si yo coloco, por ejemplo, el Z saliendo de la pizarra, como que el XY está en la pizarra y el Z hacia acá, hacer la perspectiva para la gráfica cuesta mucho. ¿Ya? Entonces, así como está, es lo más cómodo para graficar. Ya, el 0,0,0, obvio, es el punto de origen del sistema, ¿cierto? 0 de X, 0 de Y, 0 de Z. Pero si yo quiero graficar el 1, 2, 5, ¿cómo se grafica? Para que usted sepa. Tendría que ubicar dónde está el 1 de X. ¿Ya? Supongamos que ahí está el 1 de X. Y yo tendría que seguir paralelo al eje Y. El 2 del Y. Donde sea que esté el 2, yo ahora sigo paralelo al X. O sea, debiese colocarle cierto ángulo allí. Ese punto en el suelo sería el 1,2. Y esto va asociado, ¿cierto?, con la salida 5. Entonces se supone que yo voy a subir 5 unidades. Suponga que el 5 está por aquí. Ese ángulo, o digamos que esa cierta línea, es la que usted tiene que hacer paralela ahí arriba. ¿Ya? Y ahí usted llega al 5. Entonces ese punto sería el 1,2,5. Entonces imagínense que cada punto XY, ¿cierto?, de este plano, tiene una altura asociada. Por lo tanto, si yo empiezo a juntar todos esos puntos, como voy a ir tanto en un sentido como en el otro, se va generando algo, ¿cierto? Un puntito al lado del otro, algo que tiene área. Ya no es una curva la gráfica, sino que es algo que posee área. Eso nosotros lo llamamos superficie. Yo aquí obviamente me voy a adelantar, así como después de dibujar muchos, ¿cierto? Muchos puntos, esto se transforma en. Ya yo voy a hacer trampa, porque obviamente yo ya conozco cuál es la gráfica de la función
Incluso si uno quiere graficar, ya no hace tantos puntos, sino que uno analiza justamente lo que voy a hacer ahora, que se llaman trazas y las curvas de nivel. Si usted toma esta función zx cuadrado más y cuadrado y tapa el y, o sea, como que elimina el y del juego, o sea, trabaja solo en este plano xz, le queda z igual a x cuadrado, que es una parábola, ¿cierto? Feliz que pasa por el 0, 0. Si hago lo mismo y elimino el x, z sería y cuadrado. O sea, si yo trabajo en la pizarra, en este zi, ¿cierto? Sería una parábola feliz también. Entonces yo aquí voy a trabajar con mi parábola feliz también. ¿Ya? Y la figura que me queda sería algo así. Obviamente ahí dibujé hasta un poquito más arriba. Esto es como un bol, ¿ya? Es en el fondo, uno llama esto un paraboloide circular. Es esto algo que sigue eternamente hacia arriba. Es como parábolas por todas partes. ¿Ya? Esa es la gráfica de esta función. Ahí estaba el 0, 0. Y el punto que nosotros graficamos, voy a inventar, suponga que estaba aquí, acá, y para este punto tenía ese punto de la orilla del bol, ¿ya? Ahí tenía su 1,2,5. ¿Ya? Entonces, en el fondo lo que usted tiene son muchos puntos, uno al lado del otro, puntos por allá, puntos por acá, y en el fondo cuando los va juntando todos, va dando esta forma como de un bol, ¿cierto? ¿Cuál es la definición de una gráfica en general? ¿Ya? Vamos a escribirlo aquí. La gráfica de una función, ¿cierto?, de dos variables es el conjunto de puntos x, y, z que viven en R3, R3 y escribo R2, ¿ve? Ya, ahí sí, vamos a usar el dedito ya, de R3, tal que, ¿cierto?, x, y pertenezca al dominio de la función, porque si el punto no está en el dominio no voy a tener imagen, por lo tanto no voy a tener esa terna, ¿cierto? Y z sea el resultado de la función aplicado a ese x, y, ¿cierto? El nombre que recibe la gráfica es de, y le vamos a poner otro color, ¿cómo dijimos que se llamaba? Superficie. ¿Ya? Así que ahí usted en el fondo tiene lo que es una superficie. Todos los puntitos x y z, en que x está en el dominio y el z es la imagen de ese x, y. ¿Ya? Entonces suponga que usted ahora para cualquier función, ¿cierto?, quiere determinar lo que uno llama curva de nivel. Vámonos ahora a la curva de nivel. ¿Qué es lo que hace uno en la curva de nivel? Lo que uno hace es cortes a esta superficie, llamémoslo así, que estamos en este sentido a distintas alturas. En el fondo lo que uno hace son cortes a la gráfica con planos paralelos al plano XY, cortes en Z, paralelos al plano XY, ¿ya? Y usted al cortar la figura ve qué curva queda en la intersección, porque en el fondo usted tiene la figura y un plano que corta. Entonces va a quedar una superficie, ¿cierto?, al intersectar esas dos superficies. Vamos acá para que usted los vea. Voy a usar el mismo monito, pero lo vamos a hacer de nuevo un poquito más grande. Suponga que usted tiene ese paraboloide. Y yo lo corto con un plano paralelo al XY a una cierta altura. Usted lo corta. ¿Qué es lo que queda en la intersección? A ver, yo no puedo dibujar el paraboloide completo, entonces en cierta forma yo ya lo corté a una cierta altura. La única diferencia al cortarlo más abajo
es que la figura, que en el fondo es una circunferencia, va a quedar más pequeña. O sea, da lo mismo donde yo corte, ¿cierto? A qué altura yo corte. La figura que me queda siempre es una circunferencia, solo que el radio va en aumento a medida que yo voy subiendo. Eso es lo que usted llama curva de nivel. Ese plano, en el fondo, es una z igual y una constante. Si yo quiero cortar a la altura del 1, z igual 1. Si quiero cortar a la altura del 10, z igual 10. Entonces, esta es la curva de nivel para z igual k. ¿Ya? Entonces, lo único que usted está haciendo es intersectar un plano con la superficie. Y la figura, ¿cierto?, es la curva de nivel. Y usted dirá, pero yo nunca he visto eso y si eso no sirve para nada. Mentira. Usted sí lo ha visto, porque usted ha visto mapas. Obviamente en el mapa no aparecía un XY de referencia, pero sí usted veía mapas y salían cosas así en sus mapas. No sé, inventemos. Y usted miraba eso y usted decía, oh, ahí hay una montaña. Y usted se imaginaba la forma que tenía la montaña. Obviamente no con detalles, pero usted ya sabía, por ejemplo, con eso, que la montaña tenía solo ese tamaño y para acá ya no había montaña. Aparte de eso, usted con esto podría saber que la cima está hacia ese lado y no hacia acá, ¿cierto? La gracia de las curvas de nivel es que a usted le ayudan a visualizar cómo es su superficie, solo digamos desde una perspectiva. Pero ayuda bastante a que uno se imagina cómo es esta superficie en sí. Esto que usted tiene acá y que lo usaba, ¿cierto?, en los mapitas, es un mapa de contorno, que en el fondo es juntar muchas curvas de nivel en un mismo gráfico. ¿Ya? Pero cada una de estas es una curva de nivel. Esta, la más grande, era para nosotros, ¿cierto?, nivel del suelo, que daba la forma completa de la montaña. Y las otras, ¿cierto?, a medida que íbamos subiendo en distintas alturas, me iba quedando qué forma tenía esta montañita. Entonces, esto es lo mismo, solo que ahora la figura puede ser cualquiera. Entonces, mire, vamos a definir primero formalmente lo que es una curva de nivel. Vamos a poner aquí. Curva de nivel. Definamos qué es lo que es. La curva de nivel para z igual k, ¿ya?, es el conjunto de puntos x, y que pertenece al dominio de la función, ¿cierto? No puedo tomar un XY que esté por acá porque ahí no había montaña, siempre tengo que trabajar dentro del dominio. Ese conjunto de puntos x, y que pertenece al dominio de la función, ¿cierto? Tal que f de x, y sea igual al valor k dado. Ya eso escrito sería así. Curva de nivel C, súper original, ¿cierto? Todos los puntos del dominio tal que la función sea igual al valor dado. Ya eso es una curva de nivel. Y nosotros en los videos siguientes vamos a explicar cómo determinarla y cómo graficarla, porque insisto, lo que a mí me interesa es algo visual para poder yo imaginarme la superficie, dado que dibujar en 3D cuesta mucho. Y también, para que usted quede muy tranquilo, no le vamos a pedir graficar 3D, solo en 2D. Esto ya sería, ¿cierto?, una curva cualquiera dentro del plano. Ya estaría dibujando así, en plano. Ahora, también quizás hacer notar, insisto, en la relevancia de las curvas de nivel, porque sí, en matemática uno podría decir, claro, es simplemente hacer cortes y me ayuda a visualizar. Pero la verdad que la curva de nivel se ocupa en todo ámbito, es transversal. Para ustedes, importante, ¿cierto? En economía tienen dos curvas de nivel muy importantes. Tienen la curva de indiferencia, ¿cierto?, que es cuando ustedes en el fondo trabajan con bienes y ven combinación de estos para obtener una misma utilidad. O también, por ejemplo, tienen las isocuantas, que sería ver cómo
pues, ustedes pueden mezclar los factores, o sea, como yo mezclo, ¿cierto?, mis XY, por llamarlo de alguna manera, para obtener una misma producción. O sea, lo importante es que ustedes aquí están siempre trabajando a un mismo nivel. Piensen que el Z es su función, entonces si su función es producción, estoy trabajando para una misma producción. Si es utilidad, para una misma utilidad. Y están viendo las combinaciones, ¿cierto?, de sus variables para generar una utilidad o una producción constante. Y esas dos curvas, insisto, ustedes las trabajan mucho dentro de lo que es microeconomía. Así que esto tome la atención, que es relevante. En los próximos videos, como les decía, seguimos entonces con ejemplos.